Estamos a menos de 2 semanas del plebiscito. Y por lo tanto, ya yo diría que todas las fichas prácticamente han sido jugadas. O sea, ¿habrá algún mensaje nuevo? ¿Habrá algo relevante que decir después de todo lo que se ha dicho? Posiblemente haya personas que estén desinformadas, puede ser todavía. El texto es árido, como todo texto jurídico, es largo, es difícil de entender para personas que no estén cercanas al mundo de la política o del derecho o de la historia constitucional. Pero dicho eso, yo creo que todo se ha dicho, ya no queda nada. Estamos ya a puertas del plebiscito, en un tiempo más se van a terminar las campañas, silencio y a votar. Hay muchas dudas acerca de cuántas personas van a votar. Si se escucha a especialistas, hay grandes especulaciones, que va a votar 1.300.000, es que van a votar más de 10 millones, es que nadie da por sentado que vaya a haber una votación. Pese a que el voto es obligatorio, recuerdo que el voto es obligatorio y si no hay multas, pero nadie dice que van a votar 15 millones como está el padrón o 13 millones, no. Los más optimistas dicen poco más de 10 millones, los más optimistas. Entonces no va a ser una votación tan masiva, pero seguramente mucho más masiva que la segunda vuelta presidencial, donde hubo una afluencia enorme de votantes en relación a las elecciones anteriores. Mientras tanto, se ultiman también los últimos mensajes. Yo creo que los mensajes desde el punto de vista de la campaña propagandística ya están dichos. No sé si va a haber algo nuevo en la franja, me parece que no. Si va a haber algo nuevo en la comunicación pública, parece que ya no. Y todas las encuestas que se dieron a conocer antes de la prohibición de dar a conocer encuestas indican que los indecisos son muy pocos, y ahí están los indecisos, son los que no van a votar, son los antisistemas, son poquísimos, y que por lo tanto la gente ya resolvió. Y lo otro es que ya resolvió hace rato. El vuelco entre apruebo y rechazo se produjo en el mes de abril. En abril, el rechazo en las encuestas, el rechazo sobrepasó al apruebo y desde ese momento se ha mantenido prácticamente en todas las encuestas. No se conocen encuestas en que gane el apruebo. Sin embargo, podría haber sorpresa. Por ejemplo, sectores del oficialismo han dicho sí, pero miren lo que pasó en Colombia, en que las encuestas decían que ganaba una opción y finalmente terminó ganando la otra. Así que podría haber sorpresas y podría haber voto oculto. Las personas que se dedican al tema de las encuestas dicen que en Chile no habría voto oculto y que por lo tanto no se produciría la situación colombiana. Así están las cosas. El presidente de la República durante la semana pasada tuvo una intensísima gira hacia el sur del país en tren, llegó hasta Chillán, donde participó en la ceremonia del natalicio de Bernardo O'Higgins, pero iba parando en distintos lugares. Se hizo una gran cantidad de actividades públicas durante la semana pasada. Como efectivamente esto ya está muy cerca, se acaban, por ejemplo, estos insumos respecto de las encuestas, ya no las podemos analizar, se siguen realizando, lo hemos comentado, pero ya no las podemos analizar acá en la radio porque somos un medio de comunicación, así está escrita la prohibición. Los discursos tampoco cambian radicalmente. La franja electoral le queda poquito también, tiene hasta el 1 de septiembre nomás de emisión, por lo tanto lo que eventualmente se dijo, que estos compromisos que se han adquirido en caso de que gane X o Y, apruebo o rechazo, tampoco se van a incorporar en la franja porque ya tampoco hay espacio, no se puede modificar, tampoco hay recursos. Por lo tanto, ya estamos en lo que de verdad se llama tierra derecha del plebiscito, que va a ser el próximo 4 de septiembre. Y lo que vamos a hablar esta semana y la próxima son los últimos discursos y los últimos perfilamientos, digámoslo así, de las alternativas. O los últimos estertores también. Claro. Es una campaña que ya no descartemos que quizás que pueda pasar. O sea, sí, estamos en nuestro país y nos conocemos y sabemos que pueden pasar muchas cosas. Puede pasar algo. De ahí que puede ser muy entretenido de todas formas. Pero claro, digamos así como contenido 100% político o algo que pueda cambiar 100% o mover en algo la aguja, es difícil, pero puede pasar. Ahora, nosotros podemos referirnos a los resultados de las encuestas que se hicieron antes, que se dieron a conocer antes de este silencio legal que se establece. Pero seamos sinceros, las encuestas se siguen haciendo. Las encuestas no se pueden divulgar, pero nosotros las conocemos. Y por lo tanto, para nuestros análisis van a ser insumo. O sea, es obvio. Y por lo tanto, de alguna manera, no digo que se vayan a dar a conocer, pero
dentro de los análisis las encuestas van a estar, porque es imposible que no estén. A propósito de esos resultados de encuesta, un análisis que se hizo en su minuto a propósito de lo que decías de cuándo se dieron vuelta finalmente las encuestas, cuándo pasó a ganar el rechazo por sobre el apruebo, siempre en esas instancias. En algún minuto parecía un desfonde total del apruebo y una bola de nieve del rechazo. Y hay un reconocimiento respecto de la labor del presidente Gabriel Boric en primera persona, no solo el Ejecutivo, como para contener en algo esa avalancha ya que significaba el rechazo en su minuto. Y de ahí que es muy importante lo que vamos a revisar ahora, porque hay un despliegue comunicacional del presidente en estos últimos días, antes del plebiscito. Ha habido mucha discusión sobre la intervención del gobierno en esta campaña. Desde ya hay una decisión que adoptó la Contraloría sobre Giorgio Jackson. Dijo que no había cumplido con el deber de abstenerse en materia política respecto a este plebiscito que corresponde a todo funcionario de gobierno. Y esto fue muy duro para el gobierno. Pero es tal la irrelevancia. A ver, ¿cuál es el problema? Que los convencionales no pueden defender el texto porque los convencionales estaban con mala imagen. Entonces los convencionales, silencio. Bueno, ¿quién defiende el texto? Los partidos políticos. Pero tampoco los partidos políticos, vamos a decir, que tienen una imagen muy positiva en la ciudadanía. ¿Quién defiende entonces? Entonces dijeron, mira, el único que tiene capital político, aunque ha caído muchísimo, es el presidente Gabriel Boric. Y el presidente se ha convertido en la práctica en el jefe de campaña del apruebo. Esto tiene dos connotaciones. Uno, que algunos dicen que hay mucho compromiso electoral por parte del gobierno entero, y también en muchos municipios, y esto lo saben, porque hay muchos municipios que están trabajando en esto, pero el intervencionismo electoral del presidente Boric ha sido importante. Y esto marca un antes y un después para las futuras campañas, porque ya no se va a poder discutir, alegar o criticar si otro lo hace. Es muy complejo lo que ha pasado con el presidente Boric. Y lo segundo es que si el presidente Boric está tan comprometido con una opción y es jefe de campaña, le va a costar muchísimo mantener la agenda después del día 4 si es que gana el rechazo. Porque él no va a ser el primus inter pares, la persona que está por sobre el bien y el mal administrando el país. No, sino que va a ser el jefe de una opción derrotada si es que gana el rechazo. Y por lo tanto una situación muy difícil. En política las cuentas se pagan, pero no solamente se pagan, se cobran. Va a ser muy difícil. Ahora, el presidente Boric en las encuestas está débil, y si es que hay rechazo va a estar más débil. La victoria del rechazo, una eventual victoria del rechazo, no es la misma si es que se gana por parte del apruebo 51-49, así es que gana 60-40. Eso es evidente. Pero si hay un amplio margen, yo diría que la posición del presidente ha sido muy débil. Esto se ha discutido mucho en los ambientes políticos, y la decisión que hay, si es que gana el rechazo, es que no haya discursos que sean de victoria, que no haya mucha alegría, que no haya mucha champaña destapándose el día 4 en la noche, sino discursos moderados de los ganadores, porque si no se va a afectar políticamente al país. Y en eso hay cierta decisión. Se van a escuchar discursos moderados. Eso es lo que se dice, para no debilitar la presidencia de la República. Ya no es solamente Boric, sino que es la institución presidencial que se ha jugado por una opción, y yo diría que se ha jugado por una opción con consecuencias muy complicadas hacia el futuro. Eso por una parte. Y lo segundo es que hay mucha discusión a nivel de gobierno acerca de cuál va a ser el discurso del 4 de la noche, cómo van a ser los días siguientes, porque algunos dicen que el presidente Boric, para afirmarse, debiera incorporar otras figuras políticas, incluyendo de la democracia cristiana, de los sectores que son de rechazo, que estarían dispuestos a asumir y hacer un cambio de gabinete muy importante. Pero el cambio de gabinete no puede ser inmediato, porque si es que gana el rechazo, el cambio de gabinete tiene que ser después de una negociación con algunos sectores que podrían incorporarse al gobierno, porque si no antes es imposible, y por lo tanto podría haber un compás de espera muy complejo. Imagínense un gabinete el día 5, 6, 7 que sabe que lo van a cambiar, y por lo tanto una parálisis del gobierno mientras se produce esa negociación. Entonces los días posteriores van a ser de una intensidad política enorme. Y por otra parte, si gana el apruebo, bueno, hay dos alternativas: que gane por mucho. Y si gana por mucho, se implementa la Constitución, y por lo tanto viene todo un periodo de implementación de la nueva Constitución, y rápido, porque hay plazos exigentes para que comience a funcionar. Pero si gana por poco, ¿qué va a pasar en el Congreso y en el Senado con estas leyes?
Yo creo que ahí se puede producir una nueva lucha política. Eso es lo que viene y eso es lo que se comenta muchísimo en círculos políticos. Bueno, efectivamente, estamos revisando ya lo que van a ser estos escenarios del 5 de septiembre. Yo creo que el cambio de gabinete va sí o sí, en cualquiera de los 4 escenarios que podamos definir. Claro, lo que pasa es que va a ser distinto. Sí, no, claro, hay un tenor diferente, pero yo creo que va sí o sí. Bueno, ya les contábamos acerca de esta idea de posicionar al presidente, dando la información respecto de participar del plebiscito. Anoche dio una entrevista en televisión y ahí el presidente Gabriel Boric descartó llamar a un nuevo plebiscito de entrada en caso de que gane el rechazo el próximo 4 de septiembre. El mandatario aseguró que se debería ir directamente a la elección de nuevos convencionales para comenzar otro proceso constituyente. Hay que decir también que, por su parte, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, instó a Chile Vamos a firmar un documento que acredite, dijo, un plan B en caso de que gane el rechazo. Desde ese sector respondieron que ya existe un documento que garantiza su voluntad por un nuevo texto constitucional. Bastián Lluvetich, muy buenos días. Bastián. ¿Cómo están? Buenos días, y partamos, claro, con las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer dio una entrevista en Chilevisión y dejó varias cosas interesantes, entre las que destacan, por ejemplo, descartar este llamado a un nuevo plebiscito de entrada en caso de que gane la opción rechazo el próximo 4 de septiembre y yendo definitivamente o directamente a la elección de nuevos convencionales para comenzar otro proceso constituyente. El mandatario decía, es redundante hacer un nuevo plebiscito de entrada, entendiendo que ya sabemos qué es lo que quiere la gente, o al menos el 80% de ellos. También se refirió a las críticas que han surgido por intervencionismo, en contra principalmente del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, y sostuvo que él entiende que el rol del gobierno es informar, que no se pueden ocupar recursos públicos para apoyar una opción u otra, pero cuestionó no poder opinar o dar su posición respecto a un proceso que, decía él, es tan importante como el actual. Voy a citar, esto de pretender un gobierno aséptico que no tenga posición política y que se le niega la vocación de transformación en la cual todo el mundo sabe que venimos, me parece absurdo. Decía que, me corta las piernas, principalmente respecto a cómo el gobierno no puede opinar, o el presidente propiamente tal, respecto a una opción u otra, o respecto al proceso mismo. Y claro, se ha instalado este debate en torno al plan B en caso de que gane el rechazo, entendiendo de qué va a pasar con los distintos partidos políticos si es que gana el rechazo a la nueva propuesta constitucional. Y es un tema que ha estado sobre la mesa, y sobre todo tras los últimos dichos del ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson. Dijo que va a haber que consensuar sí o sí una fórmula con el Congreso Nacional, pero que ya van quedando cada vez menos dudas respecto a la transversalidad de que esto tiene que ser una convocatoria a un nuevo proceso. Vamos a partir escuchando a Jimena Rincón, senadora de la DC, adherente del rechazo, que exigió al ministro que se respete la autoría de este posible nuevo proceso constitucional. El gobierno hasta ahora se había negado esta posibilidad. Nos dijeron la semana pasada, o esta semana en realidad que termina, que iban a estudiarlo. Nosotros les pedimos discusión inmediata. Y me alegra que hayan entrado en razón, pero creo que es importante que reconozcan la autoría de quienes han planteado esta idea. A propósito del plan B, o qué va a pasar después del 4 de septiembre, sobre todo en caso de que gane el rechazo. En conversación con la radio, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, insistió en que la derecha debe dejar de generar incertidumbre, firmar un documento que acredite que todos los partidos, incluimos acá al Partido Republicano, según sus palabras, que a nivel institucional están por la opción rechazo. Y decimos a nivel institucional porque entendemos que en la democracia cristiana hay ciertos descolgados, en el PPD lo propio. Todos los partidos que a nivel de partido, valga la redundancia, están por la opción rechazo, firmen un documento que acredite su plan de acción post plebiscito. La ruta del rechazo es desconocida, no hay una claridad para la ciudadanía acerca de lo que viene. Chile Vamos está en una postura, pero claramente los republicanos están en una actitud totalmente distinta, y ambos tienen presencia en el Congreso, y por lo tanto creo que resulta bastante necesario saber cuál es la posición política que va a tener toda la derecha. Estas palabras fueron refutadas por el senador, presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Sostuvo que Chile Vamos ya garantizó su voluntad de avanzar hacia una nueva constitución si gana el rechazo, a través del acuerdo suscrito hace un par de semanas con la firma de cada una de las colectividades, y que de hecho, decía el senador, fue apoyado por Lagos.
Esto ya fue hecho con mucha anterioridad, incluso reconocido por el propio presidente Lagos. Los 10 compromisos de Chile Vamos están sobre la mesa. Hemos apoyado los cambios de quórum, tanto para reforma a la Constitución como a las leyes orgánicas constitucionales. Por tanto, le pido a la presidenta del Partido Socialista que, más que usar palabras buscando producir efectos electorales, se informe. Bueno, y también hubo un segundo tema respecto a dichos de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que como segunda patita, podríamos decir, cuestionó a quienes, según ella, dicen ser de centro izquierda, pero están por la opción de rechazar la propuesta de nueva constitución. Bodanovich sostuvo que son más bien personas de centro derecha que no lo dicen abiertamente, como una derecha escondida que hace años están votando en el Congreso o también opinando a favor de la derecha, y esto fue apoyado por la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y sostuvo que en esta coyuntura, de hecho, se develó que aquellos que están por el rechazo y dicen ser de centro izquierda, en realidad no lo son tanto. Son una élite que hace rato que estaba fuera de los postulados de la izquierda y de la centroizquierda, y que en esta coyuntura se develó que están más cerca de una centroderecha. Como el clivaje siempre fue dictadura versus democracia, era evidente que muchos sectores de la DC estuvieran siempre en este lado de la vereda, pero hoy día que los clivajes son otros, han sincerado su verdadera posición política, que es más bien una mirada liberal de centroderecha. Bueno, y estas palabras fueron cuestionadas por el ex ministro de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que acotó que si bien su movimiento está por el rechazo, son personas que históricamente han estado en la centroizquierda. Mire, cuando uno cae en la descalificación es que hay mucho nerviosismo. Cuando uno no tiene argumentos, le pone una etiqueta. A mí me extraña de Paulina Bodanovich, porque siento mucho respeto por ella, pero que empecemos por casa, porque Fulvio Rossi, ex senador del Partido Socialista, está por el rechazo. Y evidentemente que en los últimos 35 años siempre nuestro domicilio político ha sido la centroizquierda. Ignacio Walker también decía o nombraba a ciertas personas del PPD, muchos de la DC, obviamente algunos descolgados también del Partido Socialista, principalmente economistas también, y que otro partido que podríamos decir a nivel institucional han optado por el apruebo, nombramos por ejemplo a la DC, al PPD y al Partido Socialista, pero que tienen ciertas personas descolgadas y están por rechazar la nueva propuesta constitucional. Tomás Cateri. A ver, varias cosas. Yo diría lo primero. Está dividida la exconcertación en cuanto al apruebo y el rechazo. No todos los PPD están por el apruebo. Eso no es así. Y de hecho, reconociendo esto, Natalia Piergentili sacó, la primera fue, esto del aprobar para reformar, porque se daba cuenta que al interior del PPD hay distintas visiones. Ya sabemos lo que pasó con el Partido Radical. En el Partido Radical una enorme cantidad de militantes que han tenido figuración pública están por el rechazo y lo dieron a conocer públicamente. Sabemos lo que ha pasado en la democracia cristiana, totalmente dividida la democracia cristiana, y se va a producir un hecho muy complejo, porque si es que gana el rechazo, los sectores que perdieron en la democracia cristiana en la interna van a tener aprobación pública, van a ser los ganadores, y por lo tanto algo va a pasar al interior de la democracia cristiana con su directiva. Vamos al caso del Partido Socialista. En el Partido Socialista también hay división. Públicamente el Partido Socialista dice que está con el apruebo y lo tiene que decir, están en el gobierno. A ver, pero ¿cuántos senadores? El Partido Socialista tiene 7. ¿Cuántos senadores del Partido Socialista van a votar rechazo? Pero si esto se sabe en la política, no es ningún secreto. Entonces, como en el Partido Socialista hay división, llama muchísimo la atención lo que pasa con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que descalifica incluso a las personas que están por el rechazo, cuando al interior del partido tiene el problema. Y dicen, se escudan, dice, emplazó al sector del rechazo, dice, se escudan detrás de personas que hace mucho rato abandonaron la izquierda, hace mucho rato, y empezó a nombrar uno a uno de las personas. Pero resulta que Belisario Velasco ha sido siempre del sector de la izquierda de la democracia cristiana desde el día 1. Fue uno de los que se opuso al golpe militar en el día 1, digamos el 13 de septiembre del 73. Entonces,
Yo creo que tenemos una derecha dura que está calladita, más bonita, escondida detrás, y los trata de esta gente en un tono tan despectivo, Paulina Bodanovich, que no se condice ni con su trayectoria ni con su formación. Algo está mal en la dirigencia del Partido Socialista y sería bueno que vieran qué está pasando al interior, porque todos sabemos que al interior del Partido Socialista también hay mucha discusión y muchas diferencias con respecto al texto constitucional. Dicho eso, si es que gana el apruebo, obviamente sería una victoria para Paulina Bodanovich, pero está estirando tanto la cuerda que si es que gana el rechazo también será una derrota personal de ella, después de todas las declaraciones que ha hecho. Y con respecto a lo que ha pasado yo diría con los sectores de la centroizquierda, muy complicado porque están absolutamente divididos en estos momentos, pero muy divididos. En cuanto al presidente Gabriel Boric, él dice que tiene que venir una nueva convención porque él dice que las normas constitucionales obligan a una nueva convención. Eso no es así. Está equivocado. Esa es una tesis que ha sido sumamente discutida por muchísimos constitucionalistas. Pero lo que sí es claro es que hay un mandato que es distinto, un mandato político, no jurídico, para que haya una nueva convención. Es político. Pero no es que la actual constitución, que ha sido modificada, obliga a una nueva convención. Y por lo tanto el poder pasa al Congreso para iniciar un nuevo proceso constituyente donde yo diría el presidente va a tener bastante voz pero poco voto, porque va a ser un observador después de haber estado por una opción que podría perder, porque en este caso es porque perdió esa opción, la del apruebo, rechaza un presidente que es perdedor, pero evidentemente el poder entonces pasa al Congreso y el Congreso va a tener que definir un nuevo camino constitucional. Al final, Bastián, ese es el tema. El presidente sostiene que ya está todo hecho, pero resulta que los plazos se cumplieron y por lo tanto sin plazos no hay normas, si es que estas normas tenían que cumplirse en un periodo determinado, y por lo tanto el poder lo podría ir perdiendo progresivamente el presidente de la República, ¿no? Sí, y se sabe también en caso de que gane la opción apruebo. Ya escuchamos varias veces las palabras, por ejemplo, del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, cuando se firmó este acuerdo por el oficialismo, digamos, para modificar, en caso de que gane la prueba, la nueva propuesta de constitución, que él decía que ellos mismos no pueden garantizar que tampoco se hagan los cambios, entendiendo que primero va a depender de la ciudadanía, obviamente, y segundo, va a depender del Congreso. Acá hay un tema muy relevante que tiene que ver cómo van a llegar a ciertos acuerdos en caso de que se apruebe o rechace la nueva constitución, entendiendo que precisamente van a necesitar ciertos acuerdos para tener una mayoría y cambiar ya sea la nueva propuesta o la antigua en caso de que gane una opción u otra. Ayer, de hecho, también oíamos palabras del presidente del Partido Comunista entendiendo que el rol de Chile Vamos, al menos, ha sido este plan B en caso de que gane el rechazo para hacer una nueva propuesta constitucional, y el propio presidente del Partido Comunista decía no es tan fácil. No es tan fácil llegar y hacer un plan B porque tiene que pasar por el Congreso, y en el Congreso, con un Congreso como está ahora, está muy difícil llegar a ciertos consensos. Ayer conversábamos, bueno, ustedes pueden escuchar todas las figuras políticas en el informe con cada uno de ellos, y está difícil el ambiente entre una opción u otra, entendiendo también que quizás esta polarización en respecto a el apruebo o el rechazo no solo se está dando en la calle, sino también a nivel de partidos, y eso se siente hablando con cada uno de los dirigentes. Bueno, de ahí que llama más todavía la atención del tono de las declaraciones que estamos revisando. Uno entiende que se va acercando la fecha y que eventualmente algunos ven que por ahí, por el camino, se desesperan también. Es evidente, en algunas declaraciones así parece. De ahí que parece tan impropio, ¿no?, que se haga hablando de esta gente, ellos cuando se necesitan de ese acuerdo, no solo para resistir lo que va a pasar ese 4 de septiembre en la noche, sino que para iniciar un camino distinto el 5. Sí, pero a la hora de esta gente una falta de respeto. Eso por trayectoria, por muchas cosas. Aquí hay algo que no está bien por parte de Paulina Bodanovich. Pero hay otro tema. Cualquier acuerdo, gane el apruebo o el rechazo, es muy difícil. Todos. Ahora, Paulina Bodanovich exige a la oposición que explicite mejor el acuerdo. Puede ser. Pero resulta que el acuerdo que adoptó su sector, el apruebo para reformar, tampoco es explícito. No, pues en puesta en escena, porque eso sí, en puesta en escena, es verdad que fue más, ¿cómo decirlo?, claro, más evidente, porque había una firma, porque se pararon, porque se aplaudieron entre ellos, etcétera. Pero en lo medular, en lo que está escrito, es lo que es importante, digamos, en el fondo, no en la forma, es más o menos lo mismo.
incluso menos de lo mismo, porque incluso en el sistema político dice que van a reflexionar, Claro, que es la clave, ¿no es cierto?, de una constitución. Entonces, se está exigiendo a otros lo que no son capaces de hacer ellos mismos. Y yo creo que los dos sectores. Ahora, también, dicho todo esto, están circulando documentos, por ejemplo, en sectores de los amarillos, documentos sobre principios constitucionales, cosas con cierta precisión. No son artículos, obviamente, pero con cierta precisión. Y en esos documentos hay una concepción bastante clásica de lo que debe ser una constitución. O sea, no hay grandes sorpresas, pero se vuelve a cierto sentido común en muchas cosas. Y yo creo que por ahí va el camino. Las encuestas señalan que sin los sectores llamados socialdemócratas, amarillos, en fin, todos los que se formaron, son varios, el de Javier Parada, etcétera, gana la prueba. Les aportan por lo menos 13 puntos. Y por lo tanto ellos son fundamentales no solamente para una eventual victoria del rechazo, sino que fundamentales para el acuerdo. Ellos han sido enormemente importantes, porque si no, sería la derecha que estaría reducida a su votación y por lo tanto no ganaría. Hay que considerarlos a ellos. Yo creo que es un error descalificarlos porque electoralmente son importantes. Entonces, la descalificación a personas que podrían tener un apoyo y que serían significativas para el triunfo de una opción es un error. Ahora, ¿en qué quedó, digámoslo así, la promesa de acabar con el sistema neoliberal? Se empieza a destruir también. Aquí va a haber una constitución posiblemente un poco más clásica, pero ya con un Estado social y democrático de derecho. Eso ya está absoluta, ya no claro. Un Estado subsidiario, eso ya está absolutamente resuelto y por lo tanto ese es un cambio muy importante y esencial en el nuevo texto constitucional que algún momento surgirá. Ahora tengo una pregunta, Bastián, a propósito de lo que mencionábamos en la discusión respecto del rol del presidente. Había muchas lecturas en torno a cómo ya se van acotando los insumos para hacer los análisis o eventualmente influir en la idea de la votación de la ciudadanía, los que eventualmente todavía pueden cambiar su votación, no sé cuántos serán, pero eventualmente. ¿Hay una idea respecto a un despliegue comunicacional del presidente, o sea, más allá de sus actividades diarias, eventualmente estar yendo a medios de comunicación a dar entrevistas, no sé, una cadena nacional en algún momento antes del 4 de septiembre? A ver, se entiende que el presidente Gabriel Boric, con la entrevista que entregó ayer, diciendo prácticamente que las instituciones o en este caso la Contraloría propiamente tal le está cortando las piernas en cuanto a cómo se va a desarrollar su comunicación en cuanto al plebiscito, se sobreentiende que no puede hacer mucho más de lo que ya ha hecho, que es informar a través de las denominadas pautas o actividades que tiene diariamente en cuanto al rol informativo, de donde también la vocera ha sido muy participativa en cuanto a aquello, pero más allá de eso no puede hacer mucho más y lo dice él. No hay por lo menos una comunicación por parte de la Moneda respecto a cómo va a ser el itinerario del presidente Gabriel Boric, más allá de lo que ya les comentaba, estas actividades que ha tenido normalmente respecto al rol informativo que debe tener el Ejecutivo en este proceso. Entonces, se desprende de una forma con esta entrevista que al presidente Gabriel Boric derechamente le gustaría tomar un rol distinto al que tiene actualmente en cuanto a cómo se proyecta él o las palabras que ocupa respecto al proceso que se está viviendo, eso está claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si el presidente incorpora, si es que hay una derrota del apruebo. Y digo, ¿y por qué nos centramos en esto? Porque todas las encuestas están diciendo eso, todas. Pero si es que eso se produce, y si es que se incorporan sectores de centro, vamos a ver cómo reacciona el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene terror a que le surja alguien a la izquierda, y si es cómo reacciona el Frente Amplio, los sectores más cercanos al presidente Boric, por esta deriva que se puede producir en el gobierno, deriva en relación a las promesas que hizo. Porque el realismo político está ahí. Al final mandan los votos y los votos son fundamentales en cuanto a las decisiones políticas. Por lo tanto, todo eso se está discutiendo en estos instantes. Estamos en contacto, veamos qué es lo que pasa durante esta jornada. Se van a mover las últimas piezas seguramente y tendrás que informarnos de todo eso. Sí, va a ser hoy día por lo menos un comité político muy noticioso también, a propósito de todas las palabras de la presidenta del Partido Socialista, qué rol va a tener el Partido Comunista con las últimas declaraciones y sobre todo también con el presidente Gabriel Boric liderando quizás esto de llamar a un
un nuevo plebiscito de entrada, descartando derechamente llamar un nuevo plebiscito de entrada. Así que todo eso va a estar dentro, me imagino, de las conversaciones allá dentro de la moneda. Quedamos atentos. Gracias, Bastián. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, Bastián. Hasta pronto. Solo para explicitar algunas cosas. Dijimos que en abril se produjo el cambio. O sea, hasta abril estaba ganando la apruebo y se cambió hacia el rechazo. Hay algunos que dicen que el cambio se produjo básicamente cuando se aprobó o se aprobó con mayor libertad el aborto en la Constitución. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas se señalaba que a ese tipo de aborto, aborto más libre, había una oposición del 50%. Y la plurinacionalidad, que son dos temas que calaron profundísimo en la opinión pública y que provocaron el cambio del rechazo que estaba bajo las encuestas a sobrepasar la apruebo, y esto fue en abril. Hay un momento que es icónico también respecto de derechos sociales, que era básicamente el corazón, ¿no?, de la demanda social en la calle, no de la Constitución, porque eso es sistema político, lo hemos hablado más de una oportunidad, pero el corazón de la demanda en la calle era derechos sociales. Si se acuerdan que ese día hubo un encontrón entre convencionales de izquierda porque se tenía que hablar acerca de los derechos ambientales. Muy importantes, por supuesto, pero esa comisión en particular, la de derechos medioambientales, tuvo muchos problemas, estuvo a punto de caerse completo su informe y por lo tanto eso también fue importante porque quedó en la idea de la gente que se informa, por supuesto, que estaba interesada, que se perdió una gran oportunidad respecto a derechos sociales en ese día en particular. Esto obviamente ya está en el pasado, ya pasó, pero obviamente marca y mueve la aguja. Sí, no, el tema de los derechos sociales y el tema previsional fue un misil bajo la línea de flotación. Fue muy, muy complejo y el gobierno tuvo muchísimas dificultades para contestar eso. Digamos el gobierno, porque viene la reforma previsional, está todo unido, viene la reforma más la Constitución. Incluso más, se dice que la reforma previsional se ha atrasado porque tiene que estar de acuerdo con el nuevo texto. Entonces estaba todo unido y empezó a, yo diría, producirse una erosión muy, muy grande con respecto a eso. Bueno, la campaña además en contra fue muy hábil. Ires y venires en declaraciones. Primero el presidente diciendo que el plebiscito no es respecto de su ejecutivo o de cómo él lleva el país y luego en realidad cruzando su camino 100% con lo que suceda el próximo 4 de septiembre. Pero bueno, hablemos de ¿qué pasa con el PC? Sí, que dice el Partido Comunista, porque ellos lo han reiterado varias veces, los dirigentes del partido. Para ellos no hay medias tintas y el apruebo es el camino más certero de cambios. Y es que si ya fue complejo para esta colectividad dar un paso al frente y consignar un acuerdo de reformas al nuevo texto, si es que es aprobado finalmente el 4 de septiembre, porque también fue muy difícil, en conjunto con el resto de los partidos de gobierno, ya aflora un escepticismo frente a los diálogos intensificados en la última semana, particularmente en el Congreso, para ir delineando, dicen, un acuerdo político después del plebiscito, tanto en caso de que gane el apruebo como el rechazo, pero principalmente si es que se impone esta última alternativa. Y así lo dejó entrever el timonel del Partido Comunista, Guillermo Tellier, durante la mañana de ayer domingo en Radio Nuevo Mundo, que es una radio del Partido Comunista. Si se da el rechazo, no es llegar y decir elijamos una nueva convención, no es eso. Tiene que producirse una reforma constitucional en el Parlamento. Y es difícil tener, incluso ahora, los 4/7. Hay sectores que dicen que hay que ponerse de acuerdo, llegar a un consenso. No sé qué nueva constitución puede salir de eso. Veo difícil qué acuerdo se puede llegar en este caso de un triunfo del rechazo. Es más difícil, es más fácil aprobar y hacer las modificaciones que sea necesario hacer mediante las leyes. Y recalco esto porque desmiente al presidente de la República, porque en el fondo lo que le está diciendo es se requiere un nuevo proceso organizado por el Congreso. No, esto no está dado jurídicamente en forma automática. Bueno, efectivamente, el mismo presidente Boric fue quien delineó que frente a un triunfo del rechazo debía reeditarse una nueva convención. De hecho, es una de las posibilidades que asoma con fuerza en las conversaciones informales que ya se sostienen en el Parlamento. Y sin embargo, hay una noción que cruza desde la oposición a sectores del oficialismo de que no puede ser con las mismas reglas del ya disuelto órgano constituyente, la convención, al menos que el tiempo de duración para así no eternizar finalmente este proceso. Hay un punto que concita respaldo en legisladores de oposición y en algunos del oficialismo, y es que los nuevos constituyentes sean elegidos, escuche esto porque esto está circulando mucho, en una lista nacional. Es decir, no habría separación de distritos, candidatos para todo el país. Sin embargo, faltan detalles en esos diálogos, al igual que en la existencia de listas de independientes
que hay que reeditar los escaños reservados y la paridad, todo eso está en discusión. Algunos ya han planteado que, por ejemplo, sacar este último aspecto sería un notable retroceso. Claro, me refiero a la paridad, ¿no? En lo que eventualmente podría haber algo de acuerdo es que no vaya a ser un año nuevamente, sino que un tiempo mucho más acotado 6 meses, y no hoja en blanco, sino que sobre el texto que ya existe, el de 1980 con sus modificaciones, la propuesta. Y esto que, bueno, lo que se hizo también la Comisión Bachelet, Comisión Bravo más bien, Comisión Bachelet, no, la Bravo es de pensiones. Sí. Comisión Bachelet respecto de el proceso que intentó hacer la expresidenta, eso como base. Y de ahí trabajar 6 meses, se dice. Bueno, la visión de Guillermo Tellier es compartida por el diputado también comunista Luis Cuello, pese a que se abre a debatir. Él reafirma que no cree en un escenario donde no gane la prueba. Dice, estoy convencido de que la prueba va a triunfar, lo veo en nuestro despliegue en el terreno. Si eso no ocurre, debemos respetar el mandato del plebiscito 2020, o sea, elaborar una nueva constitución a través de una convención elegida democráticamente. Eso no puede, o en eso no puede haber vuelta atrás. Los tiempos, características son aspectos que hipotéticamente habría que debatir si surge esa necesidad, que insisto, no creo que ocurra. La paridad, escaños reservados y participación de independientes son mínimos democráticos, dice. Es que la participación de independientes es justamente lo que se ha criticado muchísimo en la convención que terminó, porque se dice que justamente ellos fueron los que crearon el caos para llevar a un texto que en estos instantes al menos no está consintando la opinión mayoritaria. Su panel en el Congreso, el comunista Boris Barrera, coincidió y plantea que una convención sin esas características sería un retroceso tremendo. Si nos colocamos en ese escenario donde gana el rechazo, ¿por qué? Porque no estamos colocando en ese escenario, dice, tendría que ocurrir un nuevo proceso constituyente, como dijo el presidente Boric, y ese proceso no puede ser menos democrático, al menos, o ni menos participativo que el anterior. En todo caso, Barrera reitera que la opción es el apruebo. ¿Por qué? Porque el diputado dice que la apertura al diálogo demostrada por la derecha es parte de la campaña. Dice, más de 30 años ellos no han tenido la voluntad de cambios. A ver, yo no sé si el Partido Comunista va a seguir en el gobierno o no. Ahora, si el Partido Comunista va a estar con el nuevo proceso constituyente o no, o sea, convertir en opositor al nuevo proceso constituyente. O sea, aquí hay que ver la fuerza. Y si el Partido Comunista es opositor al proceso constituyente, que se va a definir en el Congreso, ¿puede seguir en el gobierno o no? ¿O el gobierno se va a convertir en opositor? ¿O ahora sí que el gobierno va a ser absolutamente imparcial y un espectador? Todas estas cosas son las que se tienen que discutir y que se están revisando en estos días, porque... ¿Y por qué se revisan estos días? Porque un presidente lo que hace es tener como 4 o 5 discursos para la noche de una elección, dependiendo de los porcentajes en que gana una u otra opción, etcétera. Y el presidente Boric va a tener que empezar a tomar decisiones la noche del 4. El discurso ya marca un camino del gobierno. Y ese discurso va a ser fundamental para lo que ocurre a las horas siguientes. El día 5 va a ser frenético, gane cualquier opción, frenético desde el punto de vista político. Si usted cree que todo termina el día 4, hay algunos que pensamos que algo comienza el día 5. Totalmente distinto, y hay otra correlación de fuerzas y por lo tanto otras decisiones a tomar. Bueno, volvamos al tiempo presente. Los comandos de la prueba anunciaron que trabajarán de forma mancomunada para fortalecer la campaña, esto a solo 12 días de que se lleve a cabo el plebiscito de salida del 4 de septiembre. El anuncio lo hicieron las voceras de los comandos Movimientos Sociales por el Apruebo y Aprueba por Chile durante un despliegue territorial en el tren del Apruebo de la comuna de Los Espejos. En ese contexto, la vocera de Aprueba por Chile, diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, dijo que están en un acto de unidad y que lo que está en juego es el futuro de Chile. Estamos en un acto de unidad necesario para estas últimas 2 semanas de campaña. Esta unidad del comando de los movimientos sociales por el apruebo y también de nuestro comando Aprueba por Chile. Sabemos y tenemos la convicción de que lo que está en juego para este 4 de septiembre es mucho, es el futuro de Chile. La parlamentaria también hizo un llamado de no mentir a la ciudadanía, asegurando además que votar por el rechazo es un salto a la incertidumbre. La vocera de Movimientos Sociales por el Apruebo es Karina Noales. Ella dijo que en estas 2 semanas que quedan de campaña buscarán redoblar el trabajo para fomentar la participación electoral. Estamos llamándonos a hacer este esfuerzo en el poquito tiempo que nos queda para llegar a todos los lugares, para redoblar la información y desde esa información seguir convenciendo y convocando a nuestro pueblo, que es el único que va a decidir finalmente en las urnas, que esta nueva constitución nos ofrece las certezas y la seguridad de una vida mejor y libre de abuso para las grandes mayorías. La alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien estuvo presente en la actividad del tren del Apruebo, cree que pese a lo que arrojen las encuestas, hay esperanza.
hay confianza. Yo solamente comentarles que para las elecciones anteriores todas las encuestas han mostrado cifras bastante que quedaron súper cuestionadas. Yo creo que es cosa de hablar con los vecinos y vecinas de Los Espejos, solamente invitar a que ya que demos el debate de frente, y yo tengo plena confianza que la comuna de Los Espejos está súper clara respecto a lo que va a pasar el 4 de septiembre. Los comandos aseguraron que estos últimos días defenderán el voto por el apruebo y dejarán todo en la calle. Antofagasta, Concepción y Temuco serán 3 de las ciudades que los comandos recorrerán antes del plebiscito de salida, y Santiago será la zona en la que culminará su trabajo de campaña. Donde hay mucha expectativa de votos para el apruebo que no estén reflejados en las encuestas, básicamente 2 situaciones. Uno, el voto obligatorio, que puede ser efectivamente un gran cambio para todos, para los que nos dedicamos a estos comentarios, para los que se dedican a las encuestas básicamente, que puede efectivamente significar un gran cambio, voto obligatorio. Y lo otro es una subrepresentación de los sectores más populares o más vulnerables, también es una forma de leerlo, en las encuestas, que también consideren que eventualmente podrían dar un cambio, hacer un cambio en la votación del próximo 4 de septiembre. Claro, hay personas que señalan que las encuestas subrepresentan a los sectores económicamente más modestos. Exacto. Y que por lo tanto ahí podría haber un voto oculto, en el sentido oculto para las encuestas, del apruebo. Y lo segundo es que esto es interesante, normalmente con el voto voluntario votan menos justamente los sectores económicamente más desposeídos. Y por lo tanto, con voto obligatorio, ellos tendrían que votar, porque es obligatorio, o por lo menos aumentar sustancialmente la votación, y que por lo tanto eso podría beneficiar el apruebo. Ahora, son especulaciones, son cosas que dicen algunas personas, no hay una prueba numérica sobre esto, pero son cosas que están dando vuelta. Claro, y que ahí va, por supuesto, la campaña del apruebo y de ahí los lugares en donde están haciendo la campaña, en fin, en donde que efectivamente han sido actividades muy masivas. Activistas por el apruebo sostuvieron que es difícil predecir la intención de voto, ya lo estamos mencionando para el plebiscito, porque va a ser la primera elección en la historia con voto obligatorio e inscripción automática. Además, reiteraron los cuestionamientos a las propuestas de la oposición de impulsar un nuevo proyecto constitucional si gana el rechazo, y los comandos de la apruebo anunciaron que se unirán para lo que resta de campaña. Agustín Morel con detalles. Ante la incertidumbre de si el voto obligatorio con inscripción automática beneficia a alguna de las opciones de cara al plebiscito, en el comando de la apruebo advirtieron que no es posible predecir cualquier escenario considerando que es una situación nueva para el país. En esa línea, el diputado del Partido Liberal y vocero de Aprueba por Chile, Vlado Mirosevich, cuestionó la metodología que han estado usando las encuestas, que por cierto no han entregado resultados alentadores para el apruebo, y sostuvo que no se puede confiar en los sondeos. Cuidado con los pronósticos, porque ya en el pasado se han equivocado muchas veces. ¿Cuántos pronósticos se han equivocado? ¿Cuántas encuestas se han equivocado? Yo diría, seamos un poquito más humildes, dejémosle el poder soberano de decisión al pueblo de Chile y esperemos hasta el 4 de septiembre. Respecto a la propuesta que surgió por parte de la democracia cristiana y que fue respaldada por la derecha, que busca impulsar un nuevo proceso constituyente de ganar el rechazo, el propio Vlado Mirosevich sostuvo la semana pasada que no les cree. Una postura similar presentó la diputada del Partido Comunista y también vocera del comando, Carol Cariola, quien aseguró que es difícil confiar en este sector, considerando que el ex candidato presidencial que consiguió una parte importante de apoyo de la derecha, José Antonio Kast, ha sido un activo opositor al cambio de constitución. José Antonio Kast es el líder de todos los sectores que hoy día están por el rechazo, fundamentalmente la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano. Entonces yo les hago un llamado a no mentirle a las personas. Votar por el rechazo es seguir postergando las transformaciones, es un salto al vacío. A menos de 2 semanas del cierre de las campañas, los 2 comandos más grandes del apruebo, Aprueba por Chile y Movimientos Sociales por el Apruebo, anunciaron que trabajarán en conjunto en este periodo. Esto con el fin de alcanzar un mayor despliegue territorial y poder abordar más lugares del país. La vocera de Movimientos Sociales, Karina Noales, se refirió a los ejes principales de esta unión. A comunicarle al país el esfuerzo de coordinación que estamos haciendo entre el Comando de Movimientos Sociales y de Aprueba por Chile para el despliegue que nos espera en estas últimas 2 semanas. Estamos organizando coordinadamente varias actividades, hitos, apruebazos. A partir de hoy comenzará el trabajo coordinado entre los comandos, que desde temprano comenzaron un trabajo de despliegue en estaciones de metros de Santiago, situación que se extenderá en puntos estratégicos en distintas comunas del país a lo largo de esta jornada. 8 de la mañana, 24 minutos. Representantes del rechazo informaron que las últimas 2 semanas de campaña estarán centradas en el trabajo territorial e informativo. Renovación Nacional se enfocará en la región metropolitana y en la centroizquierda por el rechazo buscarán que la ciudadanía pierda el miedo a la cancelación. Nos informa María José de la Barra.
10 días quedan para que termine la campaña electoral de cara al plebiscito de salida y las fuerzas políticas del rechazo doblegaron sus esfuerzos de trabajo territorial. Las últimas fichas de la campaña se centrarán en llegar a sectores rurales y aumentar significativamente el trabajo en la región metropolitana. Se ha visto banderazos en Plaza Ñuñoa, actividades masivas en comunas del sector sur de la capital, intervenciones en Plaza Baquedano, entre otros. La ex convencional de la UDI, Carol Baun, sostuvo que otro de los focos de trabajo será informativo, mientras que la también ex constituyente Patricia Labra informó que el objetivo está en llegar a los sectores más olvidados y apartados. Durante estas 2 semanas vamos a poner foco principal para que todo el mundo sepa que es el voto es obligatorio, que hay multas asociadas si es que no van a votar y que a muchos nos han cambiado de lugar de votación de acuerdo a la legislación vigente. También estamos buscando llegar a sectores más olvidados, sectores rurales, poblaciones, porque esto es algo de todos, así que el trabajo en terreno sigue y con más fuerza que nunca. En el caso de Renovación Nacional, el despliegue se centrará en la región metropolitana. Así lo explicó el secretario general de la colectividad, el diputado Diego Chalper. Nuestro trabajo va a estar en los territorios, va a estar especialmente en la región metropolitana, donde vamos a poner un foco especial. Los distintos dirigentes de Renovación Nacional, la semana que viene y el fin de semana que viene, para venir a la región metropolitana, donde queremos ir a transmitirle a los chilenos que pueden tener la tranquilidad que de ganar el rechazo vamos a construir una buena y nueva constitución para Chile. La centroizquierda por el rechazo también ha aumentado los esfuerzos por llegar a quienes no son de derecha y están por esta opción. El líder de Amarillos por Chile, Cristian Barken, sostuvo que el foco está en vencer el miedo y lograr transmitir la consigna de rechazo con esperanza. Venciendo el miedo, venciendo la funa, venciendo la denostación, hay que decirlo, es mucho más difícil para alguien de centro izquierda salir a la calle a dar su opinión. En la calle me he dado cuenta que aquí hemos visto pulsiones totalitarias en el país, impidiendo que mucha gente que no es de derecha y que va a votar rechazo pueda manifestar su voto. Yo invito a todos los chilenos a vencer ese miedo. Junto con esto, en la centroizquierda por el rechazo sostuvieron que no están confiados con el resultado, ya que pese al buen recibimiento ciudadano, el partido de esta elección se juega hasta el último minuto.